Chuck Norris ha muerto a los 86 años. Todo lo que sabemos. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre los últimos días de este hombre va mucho más allá de lo que cualquier titular de prensa ha podido contarte. Hay algo en esta historia que nadie está diciendo. Algo que, cuando lo escuches, va a cambiar completamente la forma en que recuerdas a este hombre. El 19 de marzo de 2026, el mundo amaneció con una noticia que nadie esperaba. Y lo digo de verdad. Nadie. Porque si hay un hombre en la historia de la cultura popular al que el mundo entero daba por indestructible, ese hombre era Chuck Norris, el mismo al que Internet había convertido en símbolo de lo imposible. El mismo que 10 días antes, justo el día de su cumpleaños número 86, había publicado un vídeo entrenando, boxeando, lanzando golpes al aire con la ferocidad de alguien que tiene 20 años menos, y que había escrito, con su propia mano, 4 palabras que hoy resuenan de una manera muy distinta. No envejezco, no me rindo. 10 días después de escribir eso, estaba muerto. Piénsalo un momento. 10 días. El hombre que el mundo creía que nunca moriría. El hombre que los memes decían que podía contar hasta el infinito 2 veces. El hombre que había sobrevivido a décadas de películas de acción, a Vietnam, al alcoholismo de su padre, a la pobreza más absoluta, a una hija secreta que apareció de la nada y a una carrera que ningún experto daba por posible. Ese hombre se fue en 10 días. Y lo que más me impacta de todo esto, lo que todavía me cuesta procesar, es que se fue rodeado de su familia, en paz, lejos del ruido del mundo, en una isla. Pero espera, porque esta historia no empieza el 19 de marzo. Esta historia empieza mucho antes, en un pueblo de Oklahoma donde nadie habría apostado ni un centavo por el futuro de un niño tímido, pobre, hijo de un alcohólico, que sufría bullying en la escuela y que no destacaba en nada, absolutamente en nada. Y sin embargo, ese niño se convirtió en campeón mundial de karate, luego en estrella de Hollywood, luego en leyenda de la televisión, y finalmente en un mito de Internet que superó en fama a casi cualquier cosa que hubiera hecho en pantalla. Eso es lo que vamos a recorrer hoy juntos, la vida completa de Carlos Ray Norris, desde el principio hasta ese último video entrenando, desde Oklahoma hasta Hawái, desde el niño invisible hasta el hombre que el mundo declaró inmortal. Porque para entender por qué su muerte nos sacude de esta manera, primero tienes que entender desde dónde vino. Y te lo advierto, lo que viene ahora no se parece en nada a la imagen del tipo duro que conoces. El 10 de marzo de 1940 nació en Ryan, Oklahoma, un bebé al que sus padres llamaron Carlos Ray Norris. No Chuck, Carlos. Un nombre en honor al pastor de su padre, Carlos Berry. Un nombre que, con los años, quedaría enterrado bajo el apodo que le darían unos soldados en Corea del Sur. Ryan era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los secretos duran poco y donde el invierno aprieta. Y en ese pueblo pequeño, la infancia de Carlos Ray Norris no fue precisamente fácil. Su padre, Ray Norris, era alcohólico. No del tipo funcional, no. Del tipo que desaparece. Del tipo que deja a su familia sin sustento y sin rumbo. Y su madre, Wilma Scarberry, con raíces irlandesas y cheroquis, cargó sola con él y con sus 2 hermanos menores, Willan y Aaron. Imagina eso por un momento. Un niño que ve a su padre irse, que crece entre la escasez y la vergüenza, que va al colegio sin saber muy bien cómo encajar.
porque el propio Chuck Norris lo confesó años después, en una entrevista que me parece una de las más honestas que dio en su vida. En la escuela era el niño invisible. Mediocre, dijo él mismo, el tipo de alumno tímido que no sobresale nunca en nada. Y encima sufría burlas, bullying, por su origen mixto, por sus raíces cherokees, por todo aquello que lo hacía diferente en un pueblo donde diferente no era bienvenido. Cuando tenía 16 años, sus padres se divorciaron. Y eso, aunque suene a alivio, después de años de inestabilidad, fue otro golpe. Su madre lo llevó primero a Prairie Village, en Kansas, luego a Torrance, California. Cambios de colegio, cambios de ciudad, la sensación permanente de ser de ningún sitio. No había nada en ese niño que anunciara lo que vendría después. Nada en absoluto. Y sin embargo, a los 18 años, algo sucedió. Algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Y no fue el karate. Todavía no. Fue algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No por heroísmo, no por patriotismo, al menos no únicamente por eso. La realidad es que un chico de 18 años, pobre, sin grandes perspectivas, con una familia rota y una autoestima muy baja, encontró en el ejército lo que no había encontrado en ningún otro sitio: estructura, disciplina, un lugar donde valía algo. Y en 1958, Carlos Ray Norris se convirtió en policía militar. Y lo enviaron a Corea del Sur, a la base aérea de Osan. Fue allí, en esa base, en un país que no era el suyo, rodeado de una cultura completamente diferente, donde el destino le tendió la primera mano. Porque fue allí donde empezó a entrenar artes marciales. No de manera espectacular, no como en las películas. Al principio fue curiosidad. Observó a los soldados coreanos moverse de una forma que nunca había visto, y algo dentro de él se activó. Algo que quizás llevaba dormido desde siempre. Comenzó con el Tang Soo Do, luego el Taekwondo, luego el Judo japonés, luego el Hapkido. Y fue también allí, en esa base, donde alguien lo llamó por primera vez Chuck, un apodo que nació entre soldados y que, con el tiempo, borraría completamente al Carlos Ray de su infancia. Pero hay algo que pocas personas saben sobre esos primeros años de entrenamiento, algo que él mismo confesó, y que cambia por completo la imagen del guerrero nato que muchos tienen en la cabeza. Chuck Norris no era un talento natural. Eso es algo que él repitió en varias ocasiones a lo largo de su vida y que conviene subrayar, porque forma parte esencial de quién era y de qué tipo de hombre se convirtió. En una entrevista de 1980 con la revista People, cuando le preguntaron por sus inicios en las artes marciales, fue completamente honesto. «Nada me resulta fácil». Eso dijo. El hombre que décadas después sería considerado uno de los artistas marciales más completos de su generación. El hombre que tendría cinturón negro en varias disciplinas distintas. El hombre que sería campeón mundial durante 6 años consecutivos. Reconocía sin pudor que el karate no le había salido de manera natural, que había tenido que trabajarlo, que había tenido que pelearse con cada técnica, con cada kata, con cada golpe. Y eso, lejos de restarle mérito, lo multiplica. Porque cuando regresó a Estados Unidos en 1962 y se licenció de la Fuerza Aérea, lo hizo como instructor de artes marciales. El chico que no destacaba en nada, el alumno mediocre,
el invisible de Ryan, Oklahoma, volvía a casa como alguien con una habilidad que nadie más a su alrededor tenía. Abrió una escuela, luego otra, en Torrance, California, en Hawthorne Boulevard. El karate coreano, como se lo llamaba entonces, era algo exótico, casi desconocido para el gran público americano. Y aún así, Chuck Norris encontró alumnos. Encontró personas que querían aprender lo que él sabía. Pero la vida no estaba siendo del todo amable con él. Porque ese mismo año, de 1958, en que se alistó, antes de partir hacia Corea, se había casado con su novia del instituto, Diane Holechek, su primer amor, su amor de juventud. Con ella tuvo 2 hijos, Mike en 1962 y Eric poco después. Pero también, durante ese periodo, ocurrió algo que Chuck Norris tardó décadas en reconocer públicamente. Tuvo una aventura. Mientras seguía casado con Diane, mientras construía su reputación como instructor de karate, mientras intentaba levantar esa primera escuela, se enredó con una mujer llamada Johanna. Una noche. Una sola noche, según se recoge en los perfiles biográficos. Y lo que Norris nunca le dijo a Johanna es que estaba casado. En 1963 nació una niña. Se llamó Dina, y Chuck Norris no supo de su existencia durante casi 3 décadas. Pero Dina existía, y el día que decidió buscarlo, algo en la vida de Chuck Norris se rompió y se volvió a construir al mismo tiempo. Y llegaremos a ese momento, porque es uno de los más impactantes de toda esta historia. Primero, el karate. Porque en los años 60, Chuck Norris se convirtió en algo que nadie había visto venir. Un campeón. No de manera fácil, no de golpe, sino a fuerza de entrenamiento diario, de sacrificio, de esa determinación que él mismo describió como la primera vez en su vida que realmente quiso algo con toda su alma. En 1968, exactamente 10 años después de haberse alistado en la Fuerza Aérea, ganó su primer campeonato profesional mundial de karate en la categoría de peso medio. Y luego lo volvió a ganar. Y otra vez. Y otra. Y otra más. 6 años consecutivos, entre 1968 y 1974, Chuck Norris fue campeón mundial. Su récord en competición fue de 65 victorias y apenas 5 derrotas. 65 victorias. El niño al que nadie veía, el alumno mediocre, el hijo del alcohólico, campeón mundial de karate durante 6 años seguidos. Pero faltaba algo, porque los trofeos no pagan las facturas. Las escuelas de karate tampoco estaban haciéndolo rico. Y en algún momento de principios de los años 70, alguien le sugirió que lo intentara en el cine. Y lo que pasó a continuación, nadie lo había predicho. Ni él mismo, porque el cine iba a encontrarlo de la manera más inesperada posible. A través del hombre más grande del cine, de artes marciales de todos los tiempos. Hay momentos en la historia del cine que trascienden la pantalla, que se convierten en algo más que una secuencia de fotogramas, que entran en la memoria colectiva de manera permanente. Y uno de esos momentos sucedió en 1972, en una película llamada The Way of the Dragon, conocida en España y Latinoamérica como El Camino del Dragón. La dirigió Bruce Lee. La protagonizó Bruce Lee. Y en ella, Bruce Lee eligió a Chuck Norris para interpretarlo. No como héroe, como villano, como el enemigo final, el rival más temible que su personaje tendría que enfrentar. Eso, por sí solo, dice mucho, porque Bruce Lee no elegía a cualquiera.
Bruce Lee era la figura más importante del cine de artes marciales del momento, y decidió que el hombre que se enfrentara a él en el momento más importante de su película fuera Chuck Norris, el campeón mundial de karate, alguien que de verdad supiera lo que hacía, alguien cuya presencia física y cuya técnica pudieran sostener esa pelea de manera creíble. La escena en el Coliseo romano, con Bruce Lee y Chuck Norris enfrentándose, es probablemente una de las secuencias de lucha más icónicas de la historia del cine de acción. No porque sea la más espectacular técnicamente, sino porque transmite algo real, algo que se siente. Dos hombres que realmente saben pelear, interpretando una pelea. Norris habló sobre esa experiencia en varias ocasiones a lo largo de los años. Habló con respeto genuino de Bruce Lee, de su disciplina, de su perfeccionismo, de la intensidad con la que trabajaba cada movimiento. Y lo que pocas personas saben es que esa pelea, esa única escena, en esa única película, fue la llave que abrió la puerta de Hollywood para Chuck Norris. No de manera inmediata. No fue magia instantánea. Hubo años de roles secundarios, de películas de bajo presupuesto, de intentar encontrar su sitio en una industria que no sabía muy bien qué hacer con él. Porque Chuck Norris no era el prototipo del actor de Hollywood. No era Marlon Brando. No era Paul Newman. Era un hombre que sabía pelear de verdad y que tenía carisma, pero cuya capacidad interpretativa era, como dijo la revista Variety en aquellos años, limitada. Pero había algo en él que funcionaba en pantalla, algo que el público percibía, una autenticidad, una presencia física real que los actores entrenados en estudios de actuación no podían imitar. Y en 1977 llegó su primer papel protagonista, Breaker. Breaker, una película de camioneros y peleas. No era exactamente la obra de arte que cualquier actor habría soñado, pero funcionó. Y abrió el camino para lo que vendría. Pero antes de que Chuck Norris se convirtiera en la estrella de acción de los años 80 que todos conocemos, algo le dijo un hombre que cambiaría su perspectiva para siempre. Un hombre al que conocía de su época en los circuitos de artes marciales. Y ese consejo, esa conversación, es la razón por la que Chuck Norris decidió apostar por el cine con todo. Ese hombre fue Steve McQueen. Steve McQueen, el actor más cool de su generación, el rey de la pantalla fría. Le dijo algo muy sencillo a Chuck Norris cuando éste le comentó que estaba pensando en dedicarse a la actuación. Le dijo: si te esfuerzas en el cine como lo hacías en las artes marciales, tal vez tengas una oportunidad. Tal vez tengas una oportunidad. No serás una estrella. No eres increíble. Tal vez tengas una oportunidad. Y Chuck Norris tomó ese tal vez y lo convirtió en su combustible. Los años 80 fueron los años de Chuck Norris. Punto. Es difícil explicarles a quienes no vivieron esa época lo que significaba ver a Chuck Norris en la pantalla grande. Era una época en que el cine de acción americano era la forma más poderosa de entretenimiento masivo del planeta. Y en ese ecosistema, junto a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris construyó su propio territorio. Un territorio diferente al de ellos. Más sobrio, menos muscular en términos estéticos, pero con algo que los otros no tenían: la credibilidad real del combatiente. En 1982 llegó Lone Wolf McQuade, conocida en español como McQuade, lobo solitario. Norris interpreta a un ranger de Texas que trabaja solo. Independiente, duro,
El arquetipo del héroe americano que no necesita a nadie. Y frente a él, en el papel del villano, David Carradine, el héroe de la serie Kung Fu. Fue un duelo de titanes dentro del género. Y funcionó. Muy bien, tanto que algunos la consideran la película que verdaderamente estableció el modelo del Chuck Norris cinematográfico. Pero lo que vendría en 1984 cambiaría todo el nivel. Missing in Action, Desaparecido en Acción, la película de los prisioneros americanos en Vietnam. Chuck Norris como el coronel James Braddock, un soldado que regresa a Vietnam para rescatar a sus compañeros capturados. La escena del bote que explota. El coronel emergiendo del agua con su ametralladora y barriendo a todos sus enemigos sin que una sola bala lo rozara. Era ridícula en términos de realismo. Era absolutamente improbable. Y el público amó cada segundo. La película fue un éxito masivo y generó 2 secuelas, en 1985 y en 1988. Luego llegó The Delta Force, en 1986. Norris junto a Lee Marvin. Una película sobre el antiterrorismo que conectaba con el miedo real de aquellos años, con el contexto político de la Guerra Fría, con la América que quería verse representada como potencia invencible. Y Chuck Norris era ese espejo, esa fantasía. El hombre que nunca pierde, que nunca duda, que siempre vuelve. Me retiré como campeón mundial de karate y buscaba algo en lo que involucrarme, dijo él en una entrevista a CNN en 1982. Y pensé en la actuación. Hablé con Steve McQueen al respecto y me animó a intentarlo. Me dijo que si me esforzaba como lo hacía en las artes marciales, tal vez tendría una oportunidad. Lo tuvo. Vaya si lo tuvo. Pero en medio de toda esa fama, de todo ese éxito en la pantalla grande, había algo que no encajaba en la imagen pública, algo que muy poca gente sabía, algo que vivía al margen de los focos. Porque en 1991, Chuck Norris recibió una carta de una mujer que decía ser su hija, una hija de la que nunca había oído hablar, una hija que había existido durante casi 30 años sin que él lo supiera. Y lo que pasó cuando se encontraron con ella es uno de los momentos más devastadoramente humanos de toda esta historia. Dina Dicioli nació en 1963. Su madre era una mujer llamada Johanna, con quien Chuck Norris, según lo que él mismo reconoció en su autobiografía, tuvo una noche mientras todavía estaba casado con Diane Holchek. Una noche de la que nunca habló. Una noche que sencillamente enterró. No supo que Johanna estaba embarazada. No supo que había tenido una hija. Y Dina creció sin saber quién era su padre. Durante 28 años, esa niña que luego se convirtió en mujer adulta vivió con esa pregunta sin respuesta. ¿Quién era su padre? Si sabía de su existencia, si le importaba. Y en 1991, con 28 años, Dina Dicioli decidió buscar la respuesta. Le escribió una carta a Chuck Norris. Imagina el momento en que esa carta llegó. Imagina lo que debe haber sentido él al leerla. Aquí había un hombre que en ese momento era una de las mayores estrellas del cine de acción del mundo, que había construido una imagen pública de hombre de valores, de tipo íntegro, de patriota cristiano. Y de repente llegaba una carta diciéndole que tenía una hija, que había existido durante casi 30 años, que quería conocerlo. Podría haber ignorado la carta, podría haber pedido una prueba de ADN, negarlo todo,
proteger su imagen. Hay muchos hombres famosos que habrían hecho eso. Chuck Norris no lo hizo. Según lo que él mismo relató en su autobiografía, publicada en 2004, cuando se encontró con Dina por primera vez, no necesitó ninguna prueba. Lo supo al instante. «No necesité ADN ni análisis de sangre», escribió. «Me acerqué a ella, la abracé, y ambos rompimos a llorar». La reconoció, sin condiciones, sin negación. La integró en su vida y en su familia. No la reconoció públicamente de manera inmediata. Eso llegó en 2004, cuando publicó su autobiografía y habló abiertamente de ese capítulo de su vida. Lo llamó, en palabras propias, uno de los episodios más sombríos de su trayectoria personal. Dina, que trabaja en el sector inmobiliario, pasó a formar parte de la familia Norris desde ese primer encuentro. Chuck Norris estuvo presente en la boda de la hija de Dina. Es decir, ejerció de abuelo. De verdad, con todo lo que eso implica. Y creo que es importante detenerse aquí un momento, porque este episodio nos habla de un Chuck Norris muy diferente al del personaje de acción. Nos habla de un hombre que cometió un error grave, que lo ocultó durante décadas, pero que cuando la realidad lo alcanzó, no huyó, se quedó y asumió. Lo que me lleva a preguntarme algo que no tengo respuesta todavía, y que quizás tú también te preguntas. ¿Cuántas capas más tenía este hombre que nunca vimos en pantalla? Porque lo que viene a continuación en su vida personal me dejó sin palabras cuando lo descubrí. A principios de los años 90, la carrera de Chuck Norris en el cine estaba tocando techo. Las grandes producciones que lo habían convertido en estrella en los años 80 empezaban a perder fuerza. El público quería algo nuevo, y la industria, siempre tan calculadora, empezaba a mirar hacia otra dirección. En ese momento, con su carrera cinematográfica en declive, Norris tomó una decisión que a muchos les pareció un paso atrás, y que resultó ser en realidad el mayor salto de su vida. Se pasó a la televisión. En 1993 debutó Walker, Texas Ranger, una serie de CBS en la que Chuck Norris interpretaba a Cordell Walker, un ranger de Texas, veterano, íntegro, solitario en apariencia, pero con un profundo sentido de la justicia y la familia. Un hombre que luchaba contra el crimen en Dallas con las mismas herramientas que siempre había usado: sus puños, sus principios y su fe. La serie era sencilla en su estructura. No pretendía ser The Wire ni Los Soprano, pero tenía algo que la gente quería ver: un héroe claro, un bien y un mal bien definidos, y Chuck Norris encarnando ese bien con una convicción que no era solo actoral, era real. Walker, Texas Ranger, se emitió durante 8 temporadas, desde 1993 hasta 2001, cerca de 200 episodios, y conquistó el prime time de los sábados en la CBS durante años. Millones de personas veían esa serie cada semana. Con ella, Norris llegó a generaciones que no habían crecido con Desaparecido en acción ni con The Delta Force. Llegó a familias enteras que lo recibían en su sala de estar cada sábado. Construyó un vínculo diferente con el público, más cercano, más doméstico. Y fue precisamente en el rodaje de Walker, Texas Ranger, donde su vida dio el giro más inesperado de todos. Conoció a Gina O'Kelly. Gina era modelo, tenía 23 años menos que él. Y cuando la vio por primera vez en el rodaje, Chuck Norris, el hombre duro, el campeón mundial de karate, el actor que había derrotado a villanos en cientos de escenas de acción, quedó completamente desarmado. Recuerdo haber pensado:
Dios mío, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, declaró a la revista People en 1999. Finalmente me armé de valor para invitarla a salir. Y sin duda conectamos. Se casaron en 1998 y en 2001, con él ya con 61 años de edad, Jenna le dio 2 hijos más, mellizos, Dakota Allan y Danilee Kelly Norris, 61 años, padre de mellizos. Por tercera vez padre. El hombre que había nacido en Oklahoma sin nada, que había crecido invisible, que había sobrevivido a una infancia marcada por la pobreza y el alcoholismo de su padre, que había llegado a Corea del Sur como policía militar y había encontrado el karate casi por casualidad, que había peleado con Bruce Lee en el Coliseo romano para la eternidad del cine, que había tenido una hija secreta durante casi 30 años. Ese hombre estaba ahora construyendo una segunda familia, una familia nueva, con una mujer que lo miraba de otra manera, y parecía que la historia tenía un final feliz, que el tipo duro había encontrado por fin su lugar de paz. Pero la vida tenía preparado para él un golpe que ninguna escena de acción podía haberlo preparado para resistir. En 2013, Gina O'Kelly enfermó. No de manera gradual, no con síntomas que pudieran ignorarse durante meses. Fue un deterioro grave que comenzó, según lo que Chuck Norris relató en repetidas ocasiones, con ira contenida en entrevistas y documentos legales, como consecuencia de una mala praxis médica. Jenna sufría artritis reumatoide. Para diagnosticar la enfermedad, los médicos le habían administrado un contraste a base de gadolinio. Y según la denuncia que Chuck Norris presentó posteriormente, esa sustancia le causó daños renales severos, dolores intensos e incapacitantes, y un deterioro sistémico que la llevó al hospital en varias ocasiones a lo largo de los años siguientes. El propio Norris habló de esto públicamente con una honestidad que pocas veces se ve en una figura de su nivel. En una entrevista a la revista Good Health en 2017, dijo algo que todavía me resulta impactante escuchar. He abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener viva a Jenna. Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, que el dinero o que cualquier otra cosa. Lo más importante es que ella continúe con nosotros. Chuck Norris dejó el cine. Por amor, sin drama público, sin comunicado espectacular. Simplemente tomó una decisión y la ejecutó. Porque ese era el tipo de hombre que era. No del todo, porque en 2012 había hecho una aparición breve, pero muy celebrada en Los Indestructibles 2, la película de Stallone, que reunía a las leyendas del cine de acción de los 80. Y luego, en 2024, participó en Agent Recon, que resultó ser su último proyecto cinematográfico. Pero esas fueron excepciones, apariciones puntuales. El grueso de su vida, desde 2017, estuvo dedicado a cuidar a Jenna, a su lado, en su rancho de Texas y luego alternando con Hawái, donde el clima cálido y tranquilo parecía hacerle bien a ella, y donde él había encontrado una paz que quizás nunca había sentido antes en toda su vida. Piensa en eso. El hombre indestructible de los memes, el que podía respirar bajo el agua y contar hasta el infinito 2 veces. Renunció a todo lo que le quedaba de carrera para sentarse al lado de su esposa enferma y asegurarse de que no estuviera sola. Eso no lo cuenta ningún meme. Y mientras todo esto pasaba, mientras Jenna luchaba contra sus problemas de salud, mientras él la cuidaba en la sombra
lejos de las cámaras, algo completamente inesperado estaba ocurriendo en Internet. Algo que convertiría a Chuck Norris en la mayor leyenda cómica y cultural de la primera era de las redes sociales. Y esto, lo que voy a contarte ahora, es probablemente lo más extraño e inesperado de toda la historia de Chuck Norris. Porque hay muy pocos casos en la historia del entretenimiento en que alguien se convierta en meme global de manera tan absoluta. Y lo que él pensaba realmente de eso es algo que muy poca gente sabe. A mediados de los años 2000, cuando Chuck Norris llevaba ya unos años alejado del cine y Walker, Texas Ranger, había terminado su emisión en 2001, algo completamente inesperado sucedió en Internet. Alguien en algún foro de Internet escribió una lista de afirmaciones absurdas y exageradas sobre Chuck Norris. Afirmaciones que mezclaban humor con la imagen del hombre duro que él había construido durante décadas. Y esas afirmaciones se empezaron a compartir, y luego a multiplicar, y luego a viralizar de una manera que ningún algoritmo de la época podría haber predicho. Los Chuck Norris Facts. Los hechos de Chuck Norris. Chuck Norris puede respirar bajo el agua y también bajo el fuego. Una vez Chuck Norris fue mordido por una cobra. Después de varios minutos de agonía, la cobra murió. Chuck Norris no hace flexiones. Chuck Norris empuja la tierra hacia abajo. La muerte tuvo una vez una cita con Chuck Norris. La muerte tuvo miedo. Chuck Norris puede dividir entre cero. Chuck Norris puede ver en la oscuridad. La oscuridad simplemente no se atreve a estar donde está él. Eran ridículos, eran imposibles, y eran absolutamente perfectos para la lógica del humor de Internet de esa época. Porque tomaban un elemento real, la imagen de un hombre con una carrera en el cine de acción, construida sobre la invencibilidad, y lo llevaban al absurdo más puro. El fenómeno fue global. Millones de personas los compartían. Se tradujeron a docenas de idiomas. Generaron libros, camisetas, páginas web enteras dedicadas exclusivamente a nuevas versiones. Y Chuck Norris se convirtió, gracias a ese fenómeno de Internet, en una figura reconocible para generaciones que nunca habían visto ni una sola de sus películas. ¿Y qué pensaba él de todo eso? Es una pregunta legítima. Porque hay celebridades que se molestan cuando Internet toma el control de su imagen y la convierte en algo que no han elegido. Chuck Norris no. En varias entrevistas habló de los facts con humor. Con cierta ironía autoconsciente, los reconoció como parte de su imagen pública, como algo que no podía controlar y que había decidido abrazar en lugar de combatir. Sin embargo, también en alguna ocasión puntualizó que ciertos facts que tocaban temas de fe o de moral le resultaban incómodos, porque su fe era algo muy serio para él, no un chiste, porque hay una dimensión de Chuck Norris que los memes no capturaron y que es fundamental para entender quién era realmente este hombre. La fe. La fe cristiana que fue, según sus propias palabras, el eje central de su vida desde un momento determinado, y la historia de cómo ese hombre, que había crecido en la dureza y el abandono, encontró algo en lo que creer de verdad. Es quizás la parte más íntima de toda su historia. Hay una versión de Chuck Norris que la mayoría de la gente conoce, la del tipo duro, la del karateca, la del walker, la del meme. Y luego está la versión que él mismo consideraba la más importante. Chuck Norris era un cristiano evangélico profundamente convicto. No de manera superficial, no como etiqueta, sino de manera práctica, visible y constante.
Y eso marcó decisiones muy concretas en su vida, en su carrera y en su manera de relacionarse con el mundo. Escribió libros. No novelas de acción, libros de fe, de reflexión personal. Su autobiografía, publicada en 2006 bajo el título Against All Odds, en inglés, que en español podría traducirse como Contra viento y marea, estuvo en la lista de bestsellers del New York Times. En ella, Norris habló abiertamente de cómo la fe en Cristo le había ayudado a superar la pobreza de su infancia, el abandono de su padre, su propia timidez, los errores de su vida personal, incluyendo la historia de Dina, y los momentos más oscuros de una carrera que nunca estuvo garantizada. Daba a Dios, en sus propias palabras, todo el crédito de lo que había llegado a ser. También fundó el programa Kickstart Kids, un programa de artes marciales dirigido a jóvenes en entornos vulnerables, chavales en riesgo de exclusión social, chicos que se parecían en muchos sentidos al chico que él mismo había sido en Ryan, Oklahoma. Y la idea era precisamente esa: ofrecer lo que él había recibido en Corea del Sur. Disciplina, estructura, un propósito. La sensación de que hay algo en ti que vale la pena desarrollar. Norris también creó el sistema marcial Chun Kuk-do, un arte marcial propio, basado principalmente en el Tang Soo Do, que había aprendido en sus inicios, pero enriquecido con elementos de todas las disciplinas que había practicado a lo largo de su vida. Y ese sistema incluía algo que no todos los artes marciales incluyen: un código de honor personal. Las reglas de ese código eran las siguientes, en palabras del propio Norris: desarrollaré mi potencial al máximo posible en todas las perspectivas de mi vida. Olvidaré los errores del pasado y me concentraré en los grandes triunfos del presente. Me mantendré siempre en un pensamiento positivo. Trataré continuamente de desarrollar el amor, la alegría y la lealtad en mi familia. Buscaré lo mejor de todas las personas y les haré sentir que valen la pena. Son palabras escritas por un hombre que durante mucho tiempo sintió que él mismo no valía la pena, que fue el invisible, que fue el que nadie miraba, y que terminó siendo uno de los hombres más reconocidos del mundo del entretenimiento del siglo XX. En el terreno político, Chuck Norris fue siempre abiertamente conservador, republicano. Apoyó públicamente a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Años antes, en la época de Barack Obama, hizo declaraciones polémicas sobre lo que, en su opinión, significaría una segunda presidencia demócrata. 1000 años de oscuridad, dijo. Fueron palabras que generaron mucha controversia, que muchos criticaron duramente, que otros aplaudieron. No vamos a entrar aquí en el debate político, pero sí es importante mencionarlo, porque Chuck Norris nunca fue un hombre que ocultara sus convicciones, fueran las que fueran. Para bien o para mal, siempre dijo lo que pensaba. Y esa coherencia, esa manera de vivir sin esconder demasiado lo que era, es también parte de la razón por la que hoy, el día de su muerte, hay millones de personas en todo el mundo que sienten que han perdido algo real, algo genuino, no solo a un actor, a algo más. Quiero que nos detengamos un momento antes de llegar a los últimos días de su vida, porque hay algo que me parece fundamental y que raramente se menciona cuando se habla de Chuck Norris: la soledad. No la soledad del hombre que no tiene a nadie, sino la soledad interior de alguien que construyó una imagen tan poderosa que muy pocos pudieron ver más allá de ella. Chuck Norris fue, durante décadas,
prisionero de su propio personaje. Y esto es algo que él mismo reconoció en varias entrevistas a lo largo de los años, aunque nunca de manera tan directa como para hacerlo noticia. Lo decía entre líneas. Lo decía cuando hablaba de que la actuación no le salía naturalmente. Lo decía cuando reconocía que era reservado y que el karate había sido la primera vez que había roto la barrera de la inseguridad que había arrastrado toda su vida. Imagina lo que significa ser Chuck Norris en una cena familiar. Ser ese hombre que el mundo ha decidido que es indestructible, que nunca tiene miedo, que nunca duda, que nunca falla. Y tener que sobrevivir a esa expectativa todos los días, porque la vida real no es así. La vida real está llena de momentos en que tienes miedo, en que dudas, en que fallas. Y Chuck Norris falló, en su primer matrimonio, en la historia de Dina, en decisiones de carrera que no funcionaron como esperaba, en sus propias limitaciones como actor que él mismo reconocía. Había una tensión permanente entre el mito y el hombre. Y en la medida en que podemos conocer a alguien a través de sus declaraciones públicas y sus obras, da la sensación de que esa tensión fue una de las cosas que más le pesaron a lo largo de su vida. El karate, paradójicamente, fue la herramienta que le permitió manejarla. Porque el karate no te promete la invencibilidad. El karate auténtico, el que Chuck Norris practicó y enseñó, te enseña lo contrario, que la derrota forma parte del camino, que cada caída es una lección, que el cinturón negro no significa que no puedes perder, sino que has aprendido a levantarte después de perder. Él mismo lo dijo cuando entrenaba a sus alumnos. La diferencia entre un campeón y los demás no es que el campeón nunca caiga, es que el campeón siempre se levanta. Y si recorremos su vida entera, eso es exactamente lo que hizo, una y otra vez. Cayó en la infancia, en la pobreza, en el abandono del padre. Se levantó alistándose en el ejército. Cayó en su primer intento de hacer carrera, sin talento natural, sin formación actoral. Se levantó trabajando más duro que nadie y encontrando a Bruce Lee. Cayó moralmente con la historia de Dina. Se levantó reconociéndola, abrazándola y convirtiéndola en parte de su familia. Cayó cuando la carrera empezó a decaer en los 90. Se levantó con Walker, Texas Ranger, y conquistó una nueva generación. Cayó cuando Gena enfermó. Se levantó a su lado y eligió quedarse. Y ahora, el 19 de marzo de 2026, cayó por última vez, con 86 años, rodeado de su familia, en paz, en Hawái. Esta vez no va a levantarse, pero de alguna manera, esa última caída en paz, en tranquilidad, en familia, se siente como el levantamiento más digno de todos. Y hay algo más en su historia que todavía no hemos contado. Algo que tiene que ver con su hermano, con Vietnam, y con una herida que nunca sanó del todo. Chuck Norris tuvo 2 hermanos. Ya lo mencioné antes, pero quiero detenerme aquí, porque creo que es un capítulo que merece más atención. Willan Norris, 2 años y medio menor que Chuck, nacido en 1943. Un chico que también creció en esa misma infancia complicada en Oklahoma, que también vivió el divorcio de sus padres, que también se mudó con su madre y sus hermanos de ciudad en ciudad buscando estabilidad, y que en 1970 murió en Vietnam. Chuck Norris no habló de eso con frecuencia. Era un tema que guardaba muy cerca, pero en algunas entrevistas, en algunos pasajes de sus libros, se asomaba ese dolor. El dolor de perder a un hermano en una guerra.
en esa misma guerra que él mismo, en sus películas de los 80, había convertido en ficción. En Desaparecido en acción, su personaje volvía a Vietnam a rescatar a sus compañeros. ¿Cuánto de ese personaje llevaba dentro la sombra de Wieland? ¿Cuánto de esa obsesión cinematográfica con los soldados olvidados, con los hombres que no volvían? Era un procesamiento fílmico de algo que él nunca pudo resolver en la vida real. No lo sabemos, no tenemos certeza, pero la pregunta está ahí. Y me parece que es la clase de pregunta que hace más rica y más compleja la historia de este hombre. Porque Chuck Norris no era solo el tipo que pateaba a los malos. Era un hombre que había perdido a su hermano en Vietnam, que había crecido con un padre alcohólico, que tenía una hija secreta de la que no supo durante casi 30 años, que se enamoró de una mujer 23 años menor y abandonó todo por ella cuando enfermó, que fundó un programa para chicos en riesgo porque recordaba lo que era ser ese chico. Eso es una vida de verdad, con toda su complejidad. Y mientras yo lo he ido descubriendo a lo largo de hoy, mientras recopilaba todo lo que había para contarte sobre este hombre, he tenido una sensación creciente de que lo que la cultura popular hizo con Chuck Norris, convertirlo en meme, en leyenda, en símbolo de lo imposible, fue al mismo tiempo la mayor prueba de su impacto y la mayor injusticia hacia quien era realmente. Pero quizás no. Quizás el meme y el hombre no son tan contradictorios como parecen. Quizás, de hecho, la historia real de Chuck Norris es el mejor Chuck Norris fact de todos. Y ahora sí, vamos al final. Déjame llevarte al principio de todo lo que ha pasado esta semana, porque hay una línea de tiempo aquí que, cuando la pones junta, te deja un nudo en el estómago. El 10 de marzo de 2026, Chuck Norris cumplió 86 años, y ese día, para celebrarlo, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía entrenando, boxeando, lanzando combinaciones de golpes al aire libre, con un entrenador a su lado, en lo que parecía el exterior de su propiedad en Hawái, con ese sol que lo baña todo en la isla de Kauai, con esa energía que te hace dudar de si estás viendo a un hombre de 86 años o a alguien de 60. Y escribió: «No envejezco, no me rindo». Sus seguidores enloquecieron. Los comentarios se llenaron de personas diciéndole que era eterno, que era inmortal, que los memes tenían razón, que Chuck Norris no podía morir. Nadie sabía que ese vídeo sería el último. 10 días después, el 19 de marzo, Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, Hawái. Las circunstancias exactas de esa emergencia médica no fueron reveladas por su familia, que desde el primer momento pidió respeto a su privacidad. Lo que sí se sabe es que en las horas previas a la hospitalización, un amigo cercano habló con él por teléfono. Y según ese amigo, Chuck estaba de buen humor, incluso haciendo bromas. No había señales de que algo grave estuviera ocurriendo. No había indicios de que ese día fuera diferente a cualquier otro. Y sin embargo, algo cambió. Algo que ningún comunicado oficial ha detallado. Algo que la familia ha decidido, con todo el derecho del mundo, guardar para ellos. Fue hospitalizado y no salió. El jueves 19 de marzo de 2026, Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, falleció en Kauai, Hawái, a los 86 años, rodeado de su familia, en paz. Al día siguiente, el viernes 20 de marzo,
su familia publicó el comunicado en las redes sociales oficiales de Chuck Norris. Y ese comunicado, a pesar de su brevedad, tiene una fuerza que merece ser leído con calma. Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz. Para el mundo fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas. Eso es todo lo que la familia eligió decir. Y creo que es suficiente. Creo que en esas líneas está todo lo que necesitamos saber sobre quién fue Chuck Norris en privado. Deja atrás a su esposa Gina O'Kelly, a su hijo Mike, a su hijo Eric, a su hija Dina, a sus mellizos Dakota y Danny Lee, y a 13 nietos que lo conocieron como abuelo. 13 nietos, el niño invisible de Ryan, Oklahoma, que nadie esperaba que fuera nadie, se fue siendo abuelo de 13, rodeado de familia, en paz, en una isla del Pacífico que había elegido como último hogar. Y hay algo en eso que me parece profundamente justo. No dramático, no épico, simplemente justo. Como si la vida, después de tanto ruido, le hubiera dado al final la quietud que merecía. El legado de Chuck Norris es extraño. Es multidimensional. Es, en muchos sentidos, único en la historia del entretenimiento del siglo XX y principios del XXI, porque muy pocos personajes públicos consiguen construir capas de significado tan distintas para audiencias tan diferentes. Está el legado marcial, el campeón, el hombre que llegó a los campeonatos mundiales de karate desde cero, sin talento natural reconocido, y que ganó durante 6 años seguidos, que creó su propio sistema de combate, el Chung Kuk Do, que entrenó a miles de personas en sus escuelas, que fundó el Kickstarter Kids y cambió la vida de jóvenes en situaciones de riesgo. Está el legado cinematográfico, el actor que no era actor, pero que funcionaba en pantalla como pocos. Las películas de los 80 que definieron un género. La escena con Bruce Lee que sigue siendo punto de referencia. Walker, Texas Ranger, que convirtió el prime time de los sábados en una institución familiar durante casi una década. Está el legado cultural de Internet, los Chuck Norris Facts. El meme que convirtió a un actor de acción de los 80 en la mayor representación del absurdo invencible de la era digital. Un fenómeno que nunca existió antes de esa manera y que probablemente no vuelva a repetirse jamás de forma idéntica. Y está el legado personal. El hombre que cometió errores y los reconoció, que tuvo una hija secreta y cuando la conoció, la abrazó y lloró con ella sin pedir pruebas de ADN, que abandonó su carrera para cuidar a su esposa enferma sin pedir aplausos, que vivió en la sobriedad de un rancho en Texas y luego en la quietud de Hawái cuando pudo haber elegido el espectáculo. Hay una frase que él escribió en su código de honor del Chung Kuk Do que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que supe de su muerte. Una frase que dice: olvidaré los errores del pasado y me concentraré en los grandes triunfos del presente. No sé si Chuck Norris vivió esa frase a la perfección todos los días de su vida. Probablemente no. Nadie vive sus propias máximas a la perfección todos los días. Pero sí creo que intentó hacerlo. Y creo que en sus últimos años
ese hombre al que el mundo había convertido en símbolo de lo imposible, había encontrado algo mucho más importante que la fama. Había encontrado, al fin, un lugar tranquilo donde existir. Y se fue de ese lugar tranquilo, rodeado de su familia, en paz. No es el final de una película de acción. Es mejor que eso. Es el final de una vida real. El hermano menor de Chuck, Wieland, murió en Vietnam en 1970. Chuck Norris perdió a su hermano en esa guerra que él también conocía. Una herida que nunca habló mucho en público, pero que estaba ahí, que siempre estuvo ahí. Y su hermano Aaron, que sí sobrevivió y se convirtió en productor de Hollywood, forma también parte de esa familia que hoy llora. La huella que Chuck Norris deja es imposible de resumir en un solo párrafo. Pero quizás lo más honesto que puedo decir es esto. Fue un hombre que empezó sin nada y construyó todo, que usó la disciplina como arma principal cuando no tenía ninguna otra, que encontró en las artes marciales algo que la escuela nunca le dio, que llegó a Hollywood sin las herramientas convencionales del actor y lo compensó con presencia y autenticidad, que cometió errores como los comete cualquier ser humano y que tuvo el valor, al menos en los momentos que conocemos, de no huir de ellos, y que el último mensaje que dejó al mundo fue un vídeo boxeando, con 86 años, en una isla del Pacífico, con 4 palabras escritas debajo: no envejezco, no me rindo. Quizás la despedida más Chuck Norris que podría haber habido. Hay algo que me he estado preguntando durante todo este tiempo que llevo preparando este vídeo. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que creo que vale la pena plantear en voz alta. ¿Qué habría dicho Chuck Norris sobre su propia muerte? No es una pregunta absurda, es una pregunta que él mismo respondió, a su manera, en varias ocasiones a lo largo de los años. No hablando directamente de la muerte, porque ese no era su estilo, sino hablando de la vida, de cómo vivir de una manera que, cuando llegara ese momento inevitable, no te encontrara sin haber hecho todo lo que habías venido a hacer. En una entrevista que dio en 2012, el año antes de que Jenna enfermara, le preguntaron qué quería que la gente recordara de él. Y dijo algo que se quedó grabado en los que lo escucharon. No quiero que me recuerden por las patadas. Quiero que me recuerden por lo que hice con ellas, por las puertas que abrí, por los chicos que cambiaron gracias a Kickstart Kids, por los momentos en que alguien vio una de mis películas y pensó: si ese hombre pudo, yo también puedo. Eso es lo que quería dejar. No el mito, no el meme, no el indestructible, sino la idea de que cualquier persona, venida de donde venga, con la historia que tenga, puede encontrar algo en lo que sea buena si está dispuesta a trabajar el doble que los demás. Y mira lo que construyó desde donde empezó. Porque yo, cada vez que repaso la historia de Chuck Norris, desde el principio, me encuentro con la misma sensación. La sensación de que si hubiera nacido en otro contexto, si hubiera tenido recursos, si hubiera tenido un padre presente, si hubiera tenido la oportunidad de una buena educación desde el principio, quizás nunca habría encontrado el karate. Quizás la necesidad, la carencia, el tener que buscar en lugares inesperados algo que le diera sentido a su vida, fue exactamente lo que lo construyó. Hay una frase que el propio Chuck Norris usó en varias ocasiones cuando hablaba con jóvenes en el programa Kickstart Kids. Una frase que decía así: tu pasado
no tiene por qué ser tu futuro. Lo que eres hoy no tiene por qué ser lo que serás mañana. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar para cambiarlo? Esa frase no la inventó para motivar a otros. La aprendió viviéndola. El niño que fue no tenía nada. El hombre que se convirtió lo tenía todo. Y la distancia entre esos dos puntos se llama trabajo, se llama disciplina, se llama la decisión de levantarse cuando cualquiera habría tenido razones suficientes para quedarse tumbado. Pienso en él en esa base militar en Corea del Sur, con 18 años, lejos de casa, sin dinero, sin plan claro, mirando a esos soldados coreanos entrenar y sintiendo algo que quizás no supo nombrar en ese momento, pero que era el primer destello de algo que cambiaría su vida entera. La primera vez que algo le decía desde dentro, esto es para ti, esto lo puedes aprender, esto te puede cambiar. Y lo cambió. Y ese cambio lo llevó a los campeonatos mundiales. Y los campeonatos mundiales lo llevaron a Bruce Lee. Y Bruce Lee lo llevó a Hollywood. Y Hollywood lo llevó a Walker, Texas Ranger. Y Walker lo llevó a generaciones enteras que no saben nada de karate, pero que llevan su nombre grabado en la memoria de su infancia como un sinónimo de algo que nunca falla. Hay una cadena ahí. Una cadena que empieza en la decisión de un chico de 18 años de observar a unos soldados extranjeros entrenar en un país que no era el suyo, y que termina, 58 años después, en una isla del Pacífico, en paz, rodeado de familia. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, una sola cosa, es esa, que los grandes destinos raramente anuncian su llegada, que la chispa que lo cambia todo a veces se parece más a una casualidad que a un plan, y que la diferencia entre el niño invisible de Oklahoma y el campeón mundial de karate no estuvo en el talento, estuvo en lo que decidió hacer con lo que tenía. Hay otra cosa que quiero mencionar antes de llegar al cierre, y es algo que creo que define a Chuck Norris de una manera muy particular. Algo que tiene que ver con la manera en que trató a las personas que le importaban. No a las cámaras, a las personas. Cuando habló de Jenna en esa entrevista de 2017, cuando dijo que había abandonado su carrera para cuidarla, no lo dijo como un sacrificio. No lo dijo con el tono de alguien que ha renunciado a algo. Lo dijo como alguien que ha encontrado exactamente el lugar donde quiere estar. Eso es raro. Eso es muy raro en cualquier persona. Y en alguien que había construido toda su identidad pública sobre la imagen del guerrero solitario, sobre el tipo que no necesita a nadie, sobre el héroe que opera solo, resulta todavía más impactante. Porque al final, el hombre que el mundo conocía como el lobo solitario de Texas, como el ranger que resolvía todo a puñetazos, como el tipo que los memes decían que dormía con los ojos abiertos por si alguien intentaba atacarlo mientras dormía. Ese hombre al final de su vida, lo que más quería era estar en casa, con su mujer, con sus hijos, con sus 13 nietos, con los que él mismo llamaba el corazón de todo. En 1999, en una entrevista que dio mientras rodaba las últimas temporadas de Walker, Texas Ranger, le preguntaron si había algo que todavía le faltara por conseguir. Ya era rico, ya era famoso, ya tenía una segunda familia que lo llenaba. Y respondió con una frase que me parece muy importante. Sigo trabajando en convertirme en la mejor versión de mí mismo. Eso nunca termina. Eso nunca termina. Con 86 años, todavía estaba en eso, todavía entrenando, todavía buscando la mejor versión, todavía publicando vídeos que decían «No envejezco, no me rindo,
no para el público, para él mismo, como un recordatorio de que la disciplina que había construido su vida no era algo que se dejara cuando llegaba la jubilación, era algo que se era. Y eso, en el fondo, es quizás lo que más nos duele de su pérdida. No la pérdida del actor, ni del karateca, ni del meme, sino la pérdida de ese recordatorio viviente de que la disciplina y el trabajo y el levantarse son posibles a cualquier edad, desde cualquier punto de partida. Porque mientras Chuck Norris estaba vivo y publicando vídeos entrenando con 86 años, era fácil creer que eso era posible, que ese nivel de compromiso con uno mismo podía mantenerse hasta el final. Ahora que no está, esa prueba viva ya no está. Pero está la historia. Y la historia dice que sí, que fue posible, que un chico de Oklahoma sin nada lo hizo, que un niño al que nadie veía se convirtió en alguien que el mundo entero conoce, y que se fue en paz. Eso es lo más importante. Eso es lo que no debemos perder de vista hoy, mientras procesamos la noticia y mientras buscamos en Internet los recuerdos y los memes y los momentos que este hombre nos dejó, que se fue en paz. Y que la vida que vivió, con todas sus contradicciones y todos sus errores y todos sus triunfos, fue una vida construida desde cero, desde la nada más absoluta. Hay una última cosa que quiero decirte antes del cierre. Una cosa pequeña, pero que me parece que resume todo mejor que cualquier cifra o cualquier premio. El día que Chuck Norris cumplió 80 años, en 2020, en plena pandemia, cuando el mundo estaba paralizado y todos estábamos encerrados y asustados y mirando el futuro con una incertidumbre que no habíamos sentido nunca, Chuck Norris publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía entrenando, sonriendo, con esa energía que parecía desafiar al tiempo. Y escribió algo que en ese contexto sonó como más que un simple mensaje de cumpleaños. Escribió: a todos los que están pasando momentos difíciles, no os rendáis. La dificultad es parte del camino. Vosotros sois más fuertes de lo que creéis. En medio de una pandemia global, con 80 años, entrenando, recordándole al mundo que no se rinda. Ese era Chuck Norris, no el de los memes, no el de las películas. Ese, el que entrenaba con 80 años durante una pandemia y te decía que no te rindieras. Y creo que eso, más que cualquier récord de karate o cualquier película de los 80, es el legado que debemos guardar. La idea de que la fortaleza no es no caer nunca. La fortaleza es no rendirse nunca. Y que eso, al contrario de lo que los memes sugerían, no es algo sobrehumano. Es algo que cualquiera puede elegir. Chuck Norris lo eligió. Cada día de su vida. Desde Ryan, Oklahoma, hasta Kauai, Hawái. La noticia de la muerte de Chuck Norris me ha afectado más de lo que esperaba cuando empecé a trabajar en este vídeo esta mañana. Y creo que entiendo por qué. No es solo la tristeza por la pérdida de alguien famoso, es algo más difícil de articular. Es la sensación de que con Chuck Norris se va algo que era irreemplazable. No el actor, aunque también. No el karateca, aunque también. Sino ese tipo de figura que el mundo moderno ya casi no produce. Alguien que construyó todo desde cero, que lo hizo con sus propias manos y sus propios puños, que nunca fingió ser más de lo que era, aunque la pantalla lo convirtiera en mito, y que al final, cuando tuvo que elegir entre su carrera y el amor, eligió el amor. Eso no está en los memes.
Eso no está en Walker, Texas Ranger. Eso estaba en él. Cuéntame en los comentarios qué recuerdas tú de Chuck Norris. ¿Qué película, qué escena, qué meme, qué momento? Porque cada uno de vosotros tiene su propia versión de este hombre. Y me parece importante que hoy, el día de su muerte, esos recuerdos se compartan. Se digan en voz alta. Se guarden. Descanse en paz, Carlos Ray Norris. Chuck, el hombre que el mundo creyó que nunca moriría, y que demostró que la vida real es siempre más interesante que cualquier mito. Si esta historia te ha llegado, si sientes que has conocido hoy a alguien más allá del personaje, suscríbete al canal. Y no te pierdas el próximo vídeo, en el que vamos a hablar sobre otra de las figuras más importantes del cine de acción de los 80, la vida secreta, los fracasos y el legado de Bruce Lee, el hombre que le abrió la puerta del cine a Chuck Norris y que se fue 33 años antes. Te lo prometemos, no te va a dejar indiferente. Hasta la próxima. Fin del guión. Hay una paradoja extraña y hermosa en todo lo que hemos contado hoy. Internet eligió a Chuck Norris para ser el símbolo de la invencibilidad absoluta, de la imposibilidad hecha hombre, el tipo que puede contar hasta el infinito 2 veces, el que nunca pierde, el que la muerte teme, el que puede dividir entre 0. Y sin embargo, la vida real de Chuck Norris es exactamente lo contrario de esa imagen. La vida real de Chuck Norris es la historia de un hombre que perdió muchas veces, que tuvo miedo, que dudó, que tomó decisiones equivocadas, que cargó con culpas durante décadas, que nunca fue el más dotado naturalmente en ninguna de las disciplinas que dominó, que tuvo que trabajar el doble que los demás para llegar donde llegó, que abandonó su carrera cuando la persona que amaba lo necesitó más que cualquier película, y que se fue a los 86 años, sin el drama de una muerte en acción, sin la grandilocuencia de una despedida pública, rodeado de su familia, en paz, en una isla. Si tuvieras que escribir el Chuck Norris Fact más honesto, el único que fuera completamente verdadero en lugar de absurdamente exagerado, quizás sería este. Chuck Norris no necesitó ser indestructible, solo necesitó levantarse una vez más de las que cayó. Y eso, paradójicamente, lo convierte en alguien mucho más inspirador que cualquier meme. Porque los memes hablan de una fantasía, y la vida de Chuck Norris habla de algo que cualquiera de nosotros puede reconocer: el esfuerzo constante, la disciplina como herramienta de supervivencia, la familia como ancla, la fe, sea cual sea la tuya, como punto de apoyo cuando todo lo demás falla. Quizás por eso, quizás precisamente por eso, la noticia de su muerte ha golpeado tan fuerte, porque en algún nivel que va más allá de sus películas y de sus memes, la gente sentía que Chuck Norris era real de una manera que muy pocos personajes públicos son reales. Era un hombre, con todo lo que eso implica, con sus grietas y sus contradicciones, y sus victorias y sus errores. Y hoy, el 20 de marzo de 2026, ese hombre ya no está. El mundo del cine de acción pierde a uno de sus últimos gigantes de la era dorada. Las artes marciales pierden a uno de sus embajadores más reconocibles. Y las familias que crecieron viendo Walker, Texas Ranger, los sábados por la tarde, pierden algo que quizás no esperaban perder hoy: un pedazo de su propia infancia. Porque esos son también las figuras que marcan nuestra cultura popular, pedazos de nuestra memoria colectiva, momentos en que un hombre en una pantalla, haciendo cosas imposibles, nos hizo sentir que quizás el mundo
tenía más posibilidades de lo que parecía. Chuck Norris fue eso para millones de personas. Y un poco más, porque debajo del karateca y del actor y del meme había un ser humano que vale la pena conocer, que vale la pena recordar con sus luces y sus sombras. Hoy lo hemos recordado así, con todo. Y si hay algo que me llevo de haber pasado este día entero recopilando su historia, investigando cada capítulo de su vida, es que los hombres que de verdad merecen ser recordados no son los perfectos. Son los que se levantaron. Una vez más, siempre una vez más. Eso fue Chuck Norris. Descansa en paz, Carlos Ray. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te importó de verdad. Y te lo agradezco, porque hay muchos sitios donde podrías haber pasado este tiempo, y elegiste quedarte a conocer a Chuck Norris de verdad. No al meme, no al personaje, al hombre. Déjame en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito de Chuck Norris. Puede ser una película, una escena, un episodio de Walker, un meme que te hizo reír hace 15 años, un momento en que su historia te impactó. Todo cuenta. Todo es parte de la conversación que necesitamos tener hoy. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Porque si te ha gustado conocer la historia real de Chuck Norris, con todas sus capas y todas sus verdades, no puedes perderte el próximo vídeo. Vamos a hablar de la vida y la muerte de Bruce Lee. El hombre que le abrió la puerta del cine a Chuck Norris. El genio que murió a los 32 años en circunstancias que todavía hoy generan preguntas sin respuesta. Una historia que, te lo prometo, es todavía más impactante de lo que imaginas. Nos vemos pronto. Cuídate.